¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Aguilar Morón. Soy ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato y soy superintendente del Laboratorio de Plantas de Asfalto en BICE. Yo les voy a presentar solamente las especificaciones de las capas superiores. Ya el ingeniero explicó cuál es la estructura del pavimento. Entonces yo voy a explicar solamente la parte que lleva asfalto, que es la base asfáltica y la carpeta asfáltica. La estructura del pavimento en la parte superior cuenta con dos capas, las cuales tienen cierta resistencia a la tensión y por eso llevan un contenido de asfalto. La primera, o la anterior a la capa de rodadura, es una base asfáltica, y aquí mostramos las especificaciones que la Secretaría SICOM nos ha pedido como para su cumplimiento, ¿no? Bien, esta base asfáltica es una carpeta de un tamaño máximo de 1,5 pulgadas y es para mayores de 1.000.000 de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. La curva granulométrica ahí se muestra numéricamente y en esta parte se muestra gráficamente, ¿no? Lo que dice esta curva es que lleva una gran cantidad de gravas para tener una capacidad estructural fuerte. Esos son los requisitos de calidad que debe cumplir el agregado pétreo. Son buenos requisitos. Hablamos de una densidad de 2.4 que es para materiales densos, tal como los basaltos que vamos a utilizar en este proyecto. Ahorita vamos a ver los materiales que ya estamos por terminar para el diseño de esta capa de base. Tenemos un límite líquido e índice plástico que tiene que ver con la plasticidad del agregado fino y está en 25 y 6. El contenido máximo de agua en la mezcla va a ser del 1%, el equivalente de arena que está correlacionado con materiales plásticos o no es de 50 mínimo. Partículas alargadas y lajeadas con valores de 40 máximo, que tienen que ver con los procesos de trituración y tener una buena forma en el agregado. Desgaste de Los Ángeles máximo de 30, tiene que ver con la dureza del agregado, y una pérdida de estabilidad por inmersión en agua de 25% máximo. Para los requisitos de la mezcla asfáltica son los siguientes: se va a compactar con el método Marshall a 75 golpes por cara, con temperaturas que va a marcar la carta viscosidad temperatura para un asfalto que esté especificado en esta carpeta, que es un 64, un PG 64 menos 22. La estabilidad es de 6.860 newtons, equivalente a 1.540 libras, que normalmente en kilos, como lo manejamos, anda alrededor de 600 kilos aproximadamente. Flujos de 2 a 4 y los vacíos de aire de 3 a 8. Los vacíos que deja el agregado mineral tienen que ver con el agregado, con el tamaño nominal, y en este caso, como es de 1,5, vamos a tener un BAM de mínimo de 12. Los trabajos de diseño ya los estamos elaborando. Estos son los agregados que vamos a utilizar. Estas son simbologías que utilizamos en BICE. Tiene que ver el AGE, que significa agregados, y las letras tienen que ver con el tamaño del agregado en milímetros, y las siguientes son el origen, ¿no? Entonces tenemos los dos primeros, son dos arenas con tamaños, es una arena con un tamaño de 4 milímetros y se ve su graduación, que es esta. Y luego tenemos una grava de 10 milímetros, una grava de 19 milímetros y una grava de 25 milímetros. Y vamos a entrar en una combinación 28, 11, 50, 11, y nos dará esta curva de graduación. Esto ya son las pruebas que le hemos hecho a los agregados en toda la mezcla, y podemos ver los valores que estamos obteniendo y comparándolos con las especificaciones que marca el proyecto y los métodos de prueba que estamos empleando para su cumplimiento, ¿no? Todo está cumpliendo. Los agregados son basálticos de la zona. Uno es del lado de Celaya y el otro lado es hacia la Ordeña, no, sí, más o menos por ahí.
todo está bastante bien, entonces esperamos tener buen control en la producción de agregados, que es una de las principales bases para tener una calidad muy buena en la base asfáltica. Este es todo un resumen del método Marshall, en el cual se muestra numéricamente el desarrollo del mismo, ya con pastillas compactadas, con la curva granulométrica que mostré antes, y diferentes contenidos de cemento asfáltico. Lamentablemente no se nota mucho, pero arrancamos en contenidos de 4, 4, 5, 5, 5, 5 y 6, y podemos ver los especímenes. Estos son datos de especímenes Marshall, sus pesos volumétricos o GMSB, y estas son las propiedades volumétricas que a partir de los vacíos, el BAM y el BFA que mostré, nosotros vamos a decidir con qué valor vamos a colocar de asfalto, y también vamos a medir la resistencia de la mezcla a través de la estabilidad y el flujo. Normalmente llamada sábana Marshall, la vamos a ver gráficamente en el siguiente gráfico. Estas son las curvas volumétricas donde podemos ver el comportamiento, por ejemplo, de los vacíos. Son curvas clásicas de Marshall, cuando tenemos contenidos bajos de asfalto, tenemos vacíos altos, y al ir incrementando el asfalto, los vacíos los vamos cerrando con asfalto, y esto va bajando. Tenemos los límites para escoger los vacíos, que van de valores de 3 hasta 8%. En este caso nosotros por interpolación vamos a entrar con un contenido de 4.8 para contenidos de vacíos de aproximadamente 6.8 más o menos. Con ese valor nosotros correlacionamos la curva de pesos volumétricos o GMBs, que son curvas clásicas, no necesariamente así, pero son curvas que van de menos a más y luego caen, y tiene que ver con el acomodo del agregado pétreo a través del asfalto. Los vacíos del agregado mineral, esta es su curva clásica, es como una curva invertida, es contraria a la de vacíos, y esta es una curva de vacíos llenados por asfalto que siempre va de menos a más. Todos los parámetros para definir el contenido de cemento asfáltico deben de estar dentro de especificaciones, y estas curvas nos dan una muy buena visualización en donde vamos a colocar el contenido de cemento asfáltico. La última tabla es el contenido de cemento asfáltico contra estabilidad y el flujo. La estabilidad tiene que ver con la resistencia de la mezcla, y el flujo con su deformación, ¿no? Y igual, la parte verde son los límites de 2 a 4, por ejemplo, flujos, y estabilidades en kilos de 699 kilos. Entonces, como podemos ver, todas las curvas granulométricas nos dan que cumplimos con los parámetros del agregado pétreo. Por lo tanto, el diseño ya lo tenemos casi definido, faltan algunas otras pruebas como pérdida de estabilidad por inmersión en agua, y queda listo, ¿no? Para resumir, es una base asfáltica, va abajo de la capa de rodadura, es una capa estructural, y utilizamos el método Marshall. Ahora, en la siguiente presentación vamos a ver el protocolo AMAC, que va a ser diferente a este tipo de diseño, ¿no? Voy a mostrar el diseño de mezclas asfálticas protocolo AMAC nivel 4 para la carretera Celaya-Empalme, segunda etapa. Para el desarrollo del método diseño vamos a utilizar el protocolo de AMAC en la versión 2013. Estos son los requisitos que nos ha definido la Secretaría, que es una condiciones de tránsito para mayores de 30 millones de ejes equivalentes, y nos muestra en esta tabla son los criterios para escoger los niveles de diseño, y que ahorita vamos a ver unos esquemas en el método de diseño, ¿no? Va a haber 3 niveles en protocolo AMAC, nivel 1, 2 y 3. El primero se refiere a hacer la caracterización de los agregados gruesos, de los agregados pétreos, hacer un diseño volumétrico
mediante compactación giratoria, que es la diferencia del método Marshall. La otra prueba para el nivel 1 es susceptibilidad de la resistencia de la mezcla al daño inducido por humedad. Para pasar al nivel 2 tenemos que cumplir con lo que nos pide el 1 y haremos adicionalmente la susceptibilidad de la mezcla de formación permanente por rueda cargada de Hamburgo. El nivel 3 incluye la determinación del módulo dinámico y el nivel 4, aparte de los anteriores, incluye la determinación de la resistencia a la fatiga. En este caso nos están pidiendo que hagamos diseño hasta nivel 4, hasta fatiga. Las características que nos han pedido son las siguientes. Para el agregado grueso nos están pidiendo una gravedad específica, 2.4, que es un material denso y bastante bueno. La absorción, solamente reportar, es un parámetro importante porque tiene que ver con el asfalto que va a quedar dentro de la piedra y que se le llama asfalto absorbido en este método. Viene el desgaste de los ángeles, que nos piden un valor de 30, máximo, es un buen parámetro. El desgaste microdeval de un 15% máximo. Tenemos intemperismo acelerado de valores de 15% máximo cuando utilizamos soluciones de sulfato de sodio y 20% máximo cuando utilizamos sulfato de magnesio. La pérdida de partículas planas y alargadas, aquí vamos a hacer seguramente una aclaración. Nos está pidiendo 35, son valores que son mucho más bajos para el método de prueba ACTM. Aquí voy a hacer una diferenciación. Vemos los métodos de prueba que son normas, ACTMs en la mayor parte, y el método de prueba para partículas alargadas, planas y alargadas, difiere mucho del de la Secretaría, donde nos pide un valor máximo de 35. Por lo tanto, este valor seguramente lo tendremos que aclarar para como lo marca en la normativa americana de la ACTM. La adherencia con el asfalto con un valor de 90% de mínimo de cubrimiento y partículas trituradas mínimo en un 100% para una cara y 90% para dos caras. Eso es para, bueno, son dos tablas que al final de cuentas hacen referencia a lo mismo. Son los mismos, en esta parte incluyen para el agregado fino angularidad, en el agregado fino con un 45% mínimo, que es una prueba que tiene que ver con el método de trituración para producir un agregado fino y evitar la utilización de arenas de río o arenas redondas. Un valor mínimo de 55% de equivalente de arena y un valor máximo de 12% en el azul de metileno. Todo este conjunto de características en los agregados pétreo garantizan que vamos a tener un agregado grueso de muy buena calidad y un agregado fino de muy buena calidad. Este es los requisitos que nos piden para el cemento asfáltico. Hay muchos que creo que no vale la pena enumerar. Aquí podemos ver las referencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la normativa para infraestructura del transporte. En la última edición, dado que el proyecto nos pide un asfalto PG 64E-16, en donde el PG, el 64, se refiere a la temperatura más alta, en el cual va a tener un buen desempeño, y el -16 la temperatura más baja. Esas dos temperaturas tienen que ver con la zona, primero, donde vamos a construir el proyecto, y tienen que ver con los niveles de tráfico. Y adicionalmente se le ha incluido la Secretaría la letra E, que tiene que ver con el JNR, que es un asfalto extremo. Y la designación de las letras para que sea una letra S de estándar, una H de altos niveles de tráfico, o una B de muy altos niveles de tráfico, o una E de altos niveles, de extremos niveles de tránsito, tiene que ver con la velocidad de operación en la carretera y tiene que ver con el tiempo de, o sea, ese tiempo de aplicación y el número de ejes equivalentes. Esos dos parámetros es lo que va a definir
qué letra vamos a usar. En este caso es un 64E-16. Para la mezcla asfáltica, estos son los parámetros que nos han especificado, que son diseñar con una mezcla para mayores de 30 millones de ejes equivalentes, y vamos a utilizar una compactación. También aquí hay una aclaración que tendremos que ver con ellos. 120 giros en el compactador giratorio. Tenemos giros iniciales de 89% de compactación con respecto a su GMM. Tenemos un número de giros de 96% y un NMAX de 98%, para obtener parámetros volumétricos de 13% en el vacíos del agregado mineral mínimo, y tenemos vacíos llenos por el asfalto en parámetros de 65 a 75, además de una relación filler-asfalto de 0.6 a 1.2. Esta es la tabla que el protocolo AMAC nos solicita que cumplamos para los niveles de compactación en un aparato giratorio, ¿no? Si nosotros estamos hablando que tenemos mayores de 30 millones de ejes equivalentes, es N inicial 9 giros y N de diseño 125 con N max de 205. Esto es como vamos a desarrollar el diseño. Este es la parte que nosotros llevamos ya un poco desarrollada. Es todo un método, y es como está recomendado ahora en México por parte del Instituto Mexicano del Transporte, de cómo hacer los diseños, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer antes de entrar a experimentar con diferentes asfaltos es conseguir una buena curva granulométrica del agregado petro. Nosotros estamos utilizando el método Valley, un método que es muy interesante, desarrollado en Canadá, y tiene que ver las proporciones que utilizamos para equilibrar esa mezcla. Hasta que logremos ese equilibrio de la mezcla, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es colocar asfalto. Aquí podemos ver las curvas granulométricas. El método Valley el método protocolo utiliza curvas Fourier como de este tipo, en donde en el eje de las Y tenemos en escala aritmética el porciento que pasa del agregado pétreo, y en el eje de las X tenemos el tamaño del tamiz elevado a la 0.45. Este es un gráfico Fuller y se muestra en esta forma, ¿no? Es también un tema interesante. Aquí la idea es tener esta curva azul, que va a ser nuestra curva de diseño, y tenerla dentro del método Valley, estar dentro de parámetros que nos especifica la norma. Esta curva naranja en las curvas Fourier nos dicen que son curvas de máxima densidad. Esta misma curva la podemos ver, o la graduación la podemos ver en una escala semilogarítmica, en donde en lugar de tener el tamaño del tamiz elevado a la 0.45, lo tenemos en escala logarítmica. Bien, el siguiente paso es determinar el asfalto inicial. Es otro método, es todo un método como de regresión, donde hay que colocar las características del agregado petro que tienen que ver con su densidad y absorción, y a través de esos parámetros empezar a tratar de intuir por un método práctico y a su vez basado en pruebas empíricas de cómo podemos llegar a un asfalto inicial ya definida previamente la graduación. Bien, a través de este método nos está dando que un asfalto inicial de 5.7. Nosotros tenemos el avance de esta mezcla hasta este punto, ¿no? Hemos obtenido algunas GMBs. Lo hacemos cuando estamos diseñando el protocolo. Primero desarrollamos un poco en Marshall para hacer una especie de tanteo antes de iniciar a volúmenes más grandes de mezcla en un compactador giratorio. La diferencia está en la cantidad de agregados que necesitamos entre un método y otro. Mientras en el método Marshall utilizamos especímenes de 4 pulgadas de diámetro y alturas de 6.35, en el método SuperPay vamos a utilizar diámetros de 6 pulgadas, por lo tanto la utilización de materiales en el método protocolo es mucho mayor en que el Marshall.
Y finalmente es el primer tanteo, no está desarrollado y son los primeros valores que estamos obteniendo y que vamos a colocar dentro de los parámetros volumétricos que nos pide el protocolo, que es vacíos de 3 a 5, un BFA mayor de 13 y un vacíos de llenados por el asfalto de 65 a 75 y su GMB o peso volumétrico, ¿no? Bien, este es a grandes rasgos el método protocolo y la especificación que nos marca el proyecto. Les voy a explicar lo que es el diseño de mezclas asfálticas por el método protocolo AMAC, que se va a emplear en la reconstrucción y rehabilitación de la carretera Celaya-Empalme, segunda etapa. Para el método de diseño de protocolo AMAC, a diferencia del método Marshall, hay pruebas primero que tienen que ver con el método de compactación. El método Marshall es por método dinámico o golpes de un martillo Marshall, y el método protocolo es por compactación por amasado a través de un compactador giratorio. Este método y hace ese cambio después de una gran investigación que se hace en Estados Unidos en SuperPay, y que simula que el compactador giratorio simula mejor los procesos de compactación en campo, que tienen que ver con la compactación a través del rodillo liso, vibratorio o oscilatorio, y el rodillo neumático. Entonces, esa es la primera diferencia, y las siguientes es la obtención de parámetros de desempeño en las mezclas, cosa que no tenía el método Marshall, utilizado durante muchos años, y solamente utilizaba dos parámetros, que era la estabilidad y el flujo. Y ahorita vamos a ver cómo el método protocolo utiliza pruebas de desempeño para saber o predecir si la mezcla está bien diseñada, ¿no? Este es el esquema general de diseño para el nivel 1, en donde tenemos que hacer las combinaciones de mezclas asfálticas con asfalto y agregado pétreo. Tenemos que caracterizar los agregados pétreos, tanto la grava como la arena, y que el asfalto cumpla con lo que se especifica en el proyecto. Y después viene el diseño volumétrico y se termina en el nivel 1 con la susceptibilidad a la humedad a través de la prueba de resistencia en el ensayo TCR o tensión indirecta. Estos son los parámetros que normalmente pide el protocolo AMAC, y son para el agregado grueso, desgaste de Los Ángeles. Podemos ver que todas las normas de referencia son ACTM o ASTO, que vienen del desarrollo de SuperPay, y algunas otras que son recomendaciones de la Asociación Mexicana del Asfalto. Así, el desgaste de Los Ángeles, que tiene que ver con la dureza del agregado, 30% máximo, el desgaste microdeval, 18% máximo para capas estructurales, intemperismo acelerado, tiene que ver con la sanidad del agregado, 15% para cuando utilizamos sulfato de sodio y 20% máximo cuando utilizamos sulfato de magnesio. Las caras fracturadas, que tienen que ver con los procesos de trituración, que tengan 90% mínimo. Las partículas planas y alargadas, en relación 5:1 por norma ACTM, en un 10% máximo. Adherencia con el asfalto, 90% mínimo en la recomendación AMAC, que es diferente a la que si nosotros vamos y la podemos buscar en la normativa para infraestructura de transporte. Hay una gran diferencia entre hacer una adherencia del asfalto por la recomendación AMAC, que es más severa y nos garantiza que la adherencia del asfalto con el pétreo sea adecuada. En la parte de la fracción fina tenemos equivalente a arena de 50% mínimo, y tiene que ver con la combinación de arenas y finos, ya sean finos que sean limosos, que son los deseables en las mezclas asfálticas, o finos plásticos como arcillas, que no son deseables. La angularidad, 40% mínimo, y esta tiene que ver, o es sugerible que sea mayor del 40%, dado que es lo que normalmente vamos a encontrar en arenas trituradas,
y valores menores, alrededor de 35, podemos tenerlo en arenas de río, no recomendadas en mezclas asfálticas. El azul de metileno, 15% máximo en capas estructurales, y que se hace solamente en la fracción fina, es decir, el pasante de la malla número 200 o tamaños menores a 0.75 milímetros, y nos dan qué tan reactivo es esa fracción, ¿no? a través de esta prueba, y es bien importante, dado que valores superiores a 15 nos habla la presencia de arcilla, por lo tanto es muy probable fallas prematuras en la mezcla asfáltica. Estos son los puntos de control que marca SuperPave para diferentes tamaños nominales, que van de tamaños mayores de 1,5 pulgadas hasta llegar a 3 octavos. En este caso, para el proyecto vamos a utilizar la de 19 milímetros con estos puntos de control. Esta es una curva Fourier, que es lo que solicita el protocolo de AMAC, y donde vemos los puntos de control. Vemos el tamaño máximo, vemos el tamaño nominal, el 10% en ese rango, y tenemos un punto de control en la malla número 8 y en la malla número 200. Este gráfico es interesante porque si nosotros vamos a la especificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la edición 2017, vemos que es la curva punteada en rojo, vemos que son exactamente los mismos. Es decir, que la Secretaría de Comunicaciones utiliza protocolo AMAC en sus curvas granulométricas, expresado de una forma diferente. Para el asfalto siempre se debe especificar el grado PG, que viene de sus siglas en inglés, que es Performance Grade, y es la temperatura más alta y más baja en la cual va a tener un buen desempeño. Así, por ejemplo, acá para el proyecto se especificó un PG 64 menos 16, y una letra que no está en esta presentación. La temperatura alta tiene que ver con la temperatura máxima promedio en 7 días, y se obtiene a través de una fórmula que está especificada tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde podemos ingresar latitud y longitud, y lo vamos a obtener aparte de las temperaturas máximas promedio de 7 días. Asimismo podemos obtener la temperatura mínima esperada en la región, así que si la Secretaría nos está pidiendo un 64 menos 16, es porque la parte de Celaya, así Empalme, es el rango de temperatura que seguramente el proyectista determinó. Adicionalmente a eso, tenemos especificado una E, que es un asfalto extremo. Estos son los niveles de designación para niveles de tránsito, ¿no? Es nivel 1, 2 y 3, y es como vamos a utilizar el protocolo, que ya lo vimos, que es diseño volumétrico para el nivel 1, que tenemos bajos volúmenes de tráfico, como podrían ser calles en ciudades. Luego viene en el nivel 2, que tiene que ver con el diseño volumétrico, la susceptibilidad a la deformación permanente por rueda cargada de Hamburgo, que ya estamos hablando de carreteras federales, por ejemplo, tipo B y C, y vialidades urbanas, estatales. Y luego nos vamos al nivel 3, que incluye también el módulo dinámico, y que ya estamos hablando en México de carreteras federales tipo A o autopistas de cuota. Y el nivel 4, vamos a incluir, aparte de esas pruebas, fatiga. Y aquí ya estamos hablando de carreteras muy importantes, carreteras federales troncales, autopistas de cuota importantes, o vialidades suburbanas en ciudades muy grandes, que es el caso de esta vialidad Celaya-Empalme. En este esquema es clásico mostrarlo los niveles, ¿no? Es nivel 1, caracterización de materiales, diseño volumétrico y susceptibilidad a la humedad a través de una prueba de tensión indirecta en especímenes acondicionados y no acondicionados. Y luego viene el nivel 2, que incluye la deformación permanente a través de rueda cargada de Hamburgo, y luego el nivel 3 incluye el módulo dinámico, y el nivel 4 incluye la fatiga. El método de compactación, este es un esquema de las características importantes de la compactación. Debo decir que todos estos métodos
Los pueden obtener gratis en páginas, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Transporte. Hay manuales completos que pueden bajar para ejecución de pruebas en agregados pétreos, ejecución de pruebas en mezclas asfálticas, y ahora platicaré muy rápidamente de este método, pero ahí viene toda la especificación de cómo hacer cada uno de esos procesos, ¿no? Este es un compactador giratorio en donde tenemos fijo la presión con la cual vamos a estar ejerciendo a la mezcla asfáltica de 600 kilopascales, y va a tener un ángulo de giro de 1.25 grados. Lo que va a estar haciendo es, con esa presión y giros, va a amasar la mezcla y va a obtener la compactación, definiendo primero los giros iniciales, y todos los giros iniciales, los de diseño y los máximos, tienen que ver o dependen del nivel de tránsito para el cual se va a proyectar. Es el proyecto que el proyecto requiere para esta mezcla, y entonces se inicia con giros iniciales y termina con giros finales aquí. Esta curva siempre obtenemos datos para obtener estas pendientes y poder hacer algunas correcciones de GMVs. Bien, les decía que la compactación giratoria, a diferencia de compactación Marshall, tenemos estas ventajas. Podemos monitorear constantemente la altura del espécimen durante el proceso de compactación, porque todo el equipo de giratorio está computarizado y podemos obtener datos, y por lo tanto podemos ir viendo cómo va acomodándose la mezcla. Podemos ver la dureza o trabajabilidad de la mezcla. Podemos determinar la compactación inicial y máxima expresada en términos de GMM, donde GMM se le llama densidad máxima teórica, y tiene que ver solamente de dos componentes, que es el agregado grueso, perdón, el agregado pétreo y el asfalto, sin incluir el volumen de vacíos. Y se especifican tres diferentes niveles de compactación cuando se utiliza el compactador giratorio, que es el nivel de diseño, el nivel inicial y el nivel máximo. Así, los giros iniciales es una rápida consolidación a bajos números de giros, y es un indicador de las mezclas blandas o inestables. Y este parámetro es un indicador de construcción relacionado con las propiedades del agregado y el asfalto. El Nmax, este parámetro es en esencia un factor de seguridad contra la rodera. Este parámetro es un indicador del desempeño del esqueleto mineral. Los giros a los cuales se va a hacer la compactación, les comentaba que tienen que ver con niveles de tráfico, los ejes equivalentes de 8.2 toneladas, y aquí podemos ver lo que ya estaba en tablas de diapositivas pasadas, que tiene que ver con el tipo de calles, ¿no? Pero uno debería de determinar los ejes equivalentes de 8.2, pero es una muy buena referencia a la tabla en donde hablamos de vialidades urbanas, autopistas federales o estatales, etcétera, ¿no? Así podemos ver que para este proyecto vamos a utilizar 9 giros iniciales, 125 giros en el diseño y 205 en giros máximos. Estas son algunas de las especificaciones para compactación giratoria con tolerancias. Estas son algunas fotos del compactador giratorio y su proceso en laboratorio, que es elaborar la mezcla, mantenerla en curado dependiendo de la absorción del agregado en hornos, y el vaciar a su molde de 6 pulgadas, colocarlo en el compactador giratorio, y realmente todo lo hace el compactador giratorio. Se programa con el ángulo de giro ya fijo y los 600 kilopascales, y se le da los 125, todos los datos se van a obtener de las alturas en función de los giros. Y finalmente, las propiedades volumétricas, dependiendo de los giros, nos las va a determinar en tablas como este tipo. Las propiedades volumétricas siempre nos van a especificar los niveles de compactación con respecto de la densidad máxima, y que se obtiene por un método llamado densidad máxima teórica Rice. Y estos son los 3 parámetros normalmente que vamos a tener que cumplir en la mezcla
dependiendo del tamaño nominal, vamos a tener un valor de vacíos de agregado mineral, por ejemplo, de 11 hasta 15, de tamaños de agregado de 1,5 pulgada hasta 3/8 de pulgada. Los vacíos del agregado mineral voy a intentar describirlos. En la mezcla asfáltica hay 3 componentes volumétricamente y dos componentes en peso. Los 2 componentes en pesos es el agregado y el asfalto. Y los 3 componentes en volumen son el agregado, el asfalto y aire, vacíos de aire. Por lo tanto, el VAM en la mezcla, si nosotros pudiéramos separar la mezcla y dejar el agregado solo y luego una capita de asfalto y luego el aire, los vacíos que deja el agregado mineral es la suma del volumen de asfalto y aire, o es la diferencia del total del volumen de la mezcla quitándole esos vacíos, ¿no? Ese es el volumen de agregado mineral. Ese volumen que deja el agregado mineral, que anda en estos valores, parte debe de ser ocupado por volumen de asfalto, y esos volúmenes van de 65 a 75. Si nosotros tuviéramos valores menores a 65%, quiere decir que tenemos poca cantidad de asfalto. No vamos a cubrir adecuadamente la mezcla y hay muchas probabilidades de que la mezcla sea inestable y se desprenda. Si nosotros tenemos valores mayores del 75%, tenemos exceso de asfalto en ese volumen. Ese exceso de asfalto, cuando se combina con 2 factores, que es la temperatura ambiente y el niveles de tráfico, temperaturas altas, por ejemplo, y mucho tráiler, o muchas pasadas de tráiler o velocidades bajas, van a hacer que el asfalto exude o salga de la mezcla. Por eso es que este parámetro se debe de cuidar muchísimo. La relación phi del asfalto de 0.6 a 1.2 tiene que ver con la trabajabilidad. Es la relación en el numerador del PAS 200 y en el denominador el asfalto que está dentro de la mezcla llamado asfalto efectivo. Bien, esto es una comparativa, por ejemplo, contra lo que se especifica en el método Marshall. Aquí podemos ver algunas correlaciones, por ejemplo, el 75-75 en BFA se mantiene y los vacíos del agregado mineral igual se mantienen. Las pruebas de desempeño, si es que se le pudiera llamar así en método Marshall, solamente era estabilidad y flujo, y solamente, ¿no? Y el método de compactación, aquí hablaba de 75 golpes por cara o 50 golpes por cara, dependiendo del tipo de tráfico, y aquí estamos hablando de compactación giratoria. La secuencia de diseño es la siguiente: determinación del contenido óptimo de asfalto, es un contenido de asfalto inicial, determinación de las propiedades volumétricas iniciales, todo esto es mediante fórmulas, y luego es hacer una estimación de las propiedades volumétricas para 4% de vacíos, 4% porque es exactamente el punto medio de nuestro parámetro, que va de 3 a 5, entonces lo queremos colocar aquí a la mitad y tener la holgura hacia arriba de 1% y hacia abajo de 1%. Y luego viene la selección de la estructura más viable, o el esqueleto mineral o la graduación, y la determinación del óptimo de asfalto ya con pruebas. Son curvas de análisis donde se muestran esos parámetros y se va a determinar finalmente para vacíos del 4%, una curva más o menos de estos estilos, que es como los obtenemos, determinar en 4% y luego hacer nuevamente especímenes en este punto con este contenido y saber que nos va a reflejar todos los parámetros que nos dicen las curvas de correlación. Finalmente se establece el parámetro y se muestra como este tipo, el resumen del diseño, ¿no? El contenido de asfalto, el GMB o el peso volumétrico, los vacíos que deben estar en 4%, el BFA dentro de los parámetros, el VAM superior a lo que nos solicita dependiendo del tamaño nominal,
y la relación filler-asfalto. Bien, la fórmula de trabajo tiene que ver, ya que se desarrolló ese método, dárselo a la planta de producción, ¿no? Independientemente del método, ya sea Marshall o protocolo, pues hay que decirle a quien va a fabricar la mezcla cómo es que se debe de dosificar. Así que nosotros tenemos que determinar ya en producción las características de los materiales agregados, asfaltos, la graduación de la mezcla, las temperaturas de mezclado y compactación se deben de determinar y dependen del tipo de asfalto, dar el contenido de asfalto y la densidad de la mezcla compacta que servirá para los trabajos en campo y saber si los procesos de compactación en campo son adecuados. Estos son algunos de los efectos que hay en los componentes de la mezcla. Por ejemplo, si en el caso del asfalto son estos. Por ejemplo, si tenemos resistencia, voy a hablar de resistencia a la rodera y deformación permanente. Si nosotros queremos que sea una mezcla más resistente, lo que tenemos que hacer es aumentar el grado PG. ¿Sí? O sea, los grados PG van de 6 en 6 en las temperaturas bajas y altas. Si nosotros tenemos un asfalto 64, lo podemos escalar a un 70 y luego a un 76 o a un 82. Y hacia abajo igual, normalmente se utilizan solamente dos, menos 22 y menos 16. Si queremos mayor resistencia en el agregado pétreo, lo que podemos hacer es incrementar la trabazón del agregado y aumentar la angularidad. Incrementar relaciones de filler, aumentar los finos, y esto ya está en las propiedades. Por ejemplo, podemos incrementar los vacíos, incrementar el BAM o bajar el BAM, por lo tanto tenemos que bajar los contenidos de cemento asfáltico, incrementar los vacíos en campo. La resistencia a la fatiga, que tiene que ver con la mezcla, cuando va a fallar a través del tiempo, después de muchas aplicaciones. Lo que tenemos que hacer es aquí jugar con un PG intermedio en el asfalto, bajar el tamaño nominal del agregado pétreo, incrementar por ejemplo el cemento asfáltico, y te va a dar un poco más de flexibilidad en la mezcla, y bajar los vacíos en campo. La resistencia a la fisura térmica, esa tiene que ver con los cambios térmicos en el campo, es incrementar el grado de temperatura baja. Es decir, si teníamos especificado un menos 16, irnos a un menos 22, es un ejemplo. Bajar el tamaño nominal del agregado, bajar el contenido de cemento asfáltico y los vacíos del campo, bajarlos. La resistencia al daño inducido por humedad, que tiene que ver por ejemplo con zonas lluviosas o la temporada de lluvia, y que va a entrar a la mezcla en campo y puede causar ahí deterioros, es bajar los materiales que tienen contenidos altos de arcilla, y que tiene que ver con las pruebas que ya habíamos mencionado, por ejemplo el equivalente de arena y el azul de metileno. Bajar los vacíos en campo. Esta durabilidad, la resistencia al agua o al aire, es casi bajar los tamaños nominales, es decir, hacer una mezcla más cerradita, incrementar la relación filler-asfalto para sellar un poco más la mezcla, y bajar los vacíos de aire en campo, incrementar porcentajes de compactación. Estos son los efectos, o lo que incluye el método protocolo. Está tratando de prever este tipo de deterioros en las carpetas asfálticas, que son los baches provocados por efectos ambientales, las roderas, que es una falla, pudiera ser por la misma mezcla o pudiera ser por las capas inferiores, y el paso de los vehículos, la fatiga, que puede ser una buena mezcla, pero si puede iniciar. El fenómeno de fatiga tiene que ver con el paso de muchas cargas repetidas, aunque sean pequeñas,
y cómo se va a ir agrietando la mezcla en vez de deformarse. Se inicia con una grieta en la parte inferior de la carpeta muy chiquita y después va incrementándose hasta subir a la superficie hasta que llega a la falla total, que es la piel de cocodrilo. En el nivel 1 hablábamos de determinar las propiedades volumétricas y la susceptibilidad a la humedad. Esta es la prueba de tensión indirecta para determinar la TCR, y es hacer especímenes compactados con vacíos controlados a 7% de vacíos más menos 0.5. Esto se puede lograr fácilmente en laboratorio, modificando las condiciones de compactación de las probetas, y luego llevamos especímenes, los vamos a preparar, los vamos a dejar, ya después de que los tengamos en 7% de vacío, los dejamos listos para su prueba, y los otros los vamos a estar acondicionando en agua y en hielo. Es para que el agua penetre los huecos y vamos a ocasionar un daño en la mezcla, ¿no? Después de que tenemos las dos condiciones de especímenes acondicionados y no, vamos y lo sometemos a una carga de tensión indirecta, y aquí vamos a tener una grieta por tensión. El valor especificado es 80% de pérdida. Mezclas muy buenas van a andar arriba de 90. Este es el método. Hay mucho que hablar sobre este método, por ejemplo, de que no hay un valor de referencia sobre cuánto debemos de tener de tensión indirecta en especímenes sin acondicionar, porque yo puedo tener 90% de pérdida, es decir, vamos a poner, para que me dé 90, si yo le diera una carga directa, para hacer un ejemplo, en estas podría tener así 90 kilos, y en estas no es al revés, 90 en estas, y en estas 100 kilos, y eso me da un 90% de pérdida, ¿no? Pero ¿qué ocurre si yo en vez de 90 tuviera 900 o 1000? En realidad es lo mismo, no voy a tener el mismo porcentaje, pero no tengo un valor de referencia. Esa es una carencia que tiene este método, no está especificado el valor de referencia. Bueno, este es cómo hacer la susceptibilidad a la humedad, y es preparar los especímenes en compactador giratorio, es todo el proceso, desde la compactación, la medición de los vacíos a través de ir colocando agua y controlada con bombas de vacío hasta que tengamos un % de saturación que está especificado, de 70 a 80% de saturación. Siguiente. Viene el acondicionamiento, que se coloca en bolsas, se coloca en baños de agua, y después se somete a las pruebas después de los acondicionamientos. Esta es una prueba de tensión indirecta. No solamente se utiliza en mezclas asfálticas, también se utiliza, por ejemplo, en concretos hidráulicos. Creo que no se van a ver, pero esta es la forma en que queda después de la falla los especímenes. Súper importante inspeccionarlos y ver qué está fallando, si está fallando el asfalto, se desprendió, si se rompió la piedra. Todas esas cosas son importantes observarlas en este tipo de pruebas. Otra de las pruebas de desempeño que incluye el método es de formación permanente, y que es la formación de rodelas. Y les comentaba que una puede ser por falla de la mezcla, como en este caso, y se puede ver que la base hidráulica o base asfáltica está adecuadamente nivelada, pero también puede haber rodelas porque hubo deformación desde las capas inferiores, como en este caso. Desde acá se está moviendo la estructura del pavimento. La deformación permanente, siguiente, la vamos a tratar de obtener o saber si la mezcla va a resistir esa deformación permanente, y no solamente eso, sino también qué tan susceptible es a la humedad bajo esta prueba, que es la deformación permanente por rueda cargada de Hamburgo, y que está especificado todo el método de cómo hacer este método de prueba.
Lo primero que tenemos que hacer es hacer especímenes con 7% más o menos 1% de vacíos de aire, y eso se logra fácilmente controlando las alturas en el compactador giratorio y comparando con la GMM, y ahí lo podemos obtener. El método permite que se haga en probetas cilíndricas o en vigas. Pueden ser mezclas hechas en laboratorio o pueden ser mezclas hechas obtenidas de campo. La temperatura de prueba especificada para el método es 50 más o menos 1 grado en agua, saturando el agua. La carga que se le aplica con la rueda metálica es de 705 más o menos 4.5 newtons, y las repeticiones aquí vienen 10.000, en realidad eso es variable, puede ser 10.000, 15.000 o 20.000, y tiene que ver con los niveles de tráfico y a su vez el nivel de tráfico con el tipo de asfalto que vamos a usar. La deformación máxima que se pide, independientemente del nivel de tráfico, es de 10 milímetros. No, esos son ejes equivalentes, perdón. 10 milímetros es la deformación máxima que pide el método de prueba. Estas son las mismas características que les comentaba, que está en las normas, y aquí sí podemos ver lo que maneja el protocolo, que son para niveles de tráfico bajo nos pide 10.000 ciclos, para medios 15.000 ciclos, para niveles altos y muy altos 20.000 ciclos, y las mismas características que les mencionaba. Estas son algunas fotos del procedimiento de prueba después de que se ha logrado el espécimen con la compactación y su 7% de vacío, llevarlas a la prueba y ejecutarla y obtener datos, ¿no? Este es un gráfico de cómo se puede obtener una deformación permanente, que no es otra cosa que en el eje de las X ver los ciclos y en el eje de las Y ver la deformación y el incremento de información. El valor máximo sería aquí, el 10. Es una muy buena mezcla, con deformaciones alrededor de 2.1. El nivel 3 incluye el módulo dinámico. El módulo dinámico es un esfuerzo, y es la aplicación de una carga dividida entre sus deformaciones unitarias. En el caso de mezclas asfálticas hay dos variables que tienen que ver con las frecuencias y las temperaturas. Y las frecuencias está relacionado en campo con las velocidades de aplicación de la carga y la cantidad de tráfico, y la temperatura, las temperaturas ambientes. Así que se hace una corrida para obtener curvas maestras de módulos dinámicos, en donde podemos ir haciendo pruebas en un mismo espécimen con cargas repetidas muy pequeñas sin llegar a la falla, y vamos variando de temperaturas bajas hasta temperaturas altas, y se va a obtener una curva de un módulo. Así es como se debe llevar toda la prueba de módulos dinámicos. Sin embargo, hay proyectos que especifican un módulo, hacen un número en X temperatura y X frecuencia, que es este caso. Tenemos, creo que es 10.000, no estoy muy seguro si es 10.000, y con una frecuencia determinada y con una temperatura determinada. Este es un esquema de cómo se hace el módulo, que es obtener el espécimen en el compactador giratorio. Este no se puede hacer en campo, ahorita les explicaré por qué. Se hace el espécimen, se compacta en una probeta de 6 pulgadas y después se corta con una broca de 4 pulgadas para eliminar toda la parte exterior del espécimen y quitar todo el ruido, factores de ruido que va a haber por el exterior. Después se corta la parte superior e inferior. Realmente la mezcla está muy bien cuidada. Aquí se puede ver el espécimen, cómo se le quita la capa alrededor y solamente se queda un núcleo de 4 pulgadas. Siguiente. Este se lleva y se le colocan los transductores de deformación, y ahora sí, de esta forma se pegan, y aquí ya podemos ver que en la máquina de compresión vamos a obtener cargas y va a estar midiendo la deformación, ¿no? Y al obtener esos datos vamos a tener carga, esfuerzo, sería carga entre área y deformaciones. Entonces vamos obteniendo módulos. Hay otra prueba que
muchos contratistas o clientes solicitan, que es el módulo resiliente. No está especificado en el método protocolo, pero lo solicitan. A diferencia del módulo dinámico, que es una probeta vertical, esta es una probeta horizontal de 4 pulgadas. No está muy bien definido el módulo resiliente actualmente. Hay controversias sobre este método, pero se solicita, y coloqué esta fotografía porque hay muchas empresas que lo solicitan. Bien, la fisuración por fatiga es tratar de visualizar qué va a pasar con la carpeta a largo plazo, y tenemos por ejemplo fisuraciones ligeras en la fotografía, moderadas y fuertes, y tiene que ver con las fibras inferiores. Por ejemplo, si está fuera de la carpeta, va a haber esfuerzos de tensión, va a hacer que rompa la parte inferior de la carpeta y luego se va haciendo progresivo hasta llegar a la superficie, hasta llegar a la piel del cocodrilo. Este es el nivel 4 y es el nivel final que presenta protocolo para pruebas de desempeño, y se hace mediante vigas elaboradas ya sea en campo o en laboratorio con esas dimensiones, que es 380 milímetros de longitud, altura de 50 milímetros, ancho de 63, vacío de 6%. Y las condiciones para la prueba son temperaturas controladas de 20 grados, frecuencias de 100 Hz, la carga es sinusoidal, es decir, es una carga que aplica y suelta, son repetidas hasta llegar a ciertos ciclos para encontrar una curva de comportamiento de fatiga. Y la amplitud también la especifica. Estas son ya algunas de las últimas fotos para ver cómo se hace la prueba de fatiga. Son los equipos con temperaturas controladas en su interior y las cargas controladas. Este es el aparato para la aplicación de la carga, y esos son los especímenes que se utilizan. Este es para fatiga y este es para módulo. Bien, ya para resumir el protocolo, al final del día solamente podemos decir que esto es lo que se pretende, ¿no? Y resumir otra vez. Propiedades volumétricas en el nivel inicial es encontrar las propiedades volumétricas y encontrar a través de esto las propiedades mecánicas en el rango de velocidad. Y luego viene el siguiente nivel, que es tratar de visualizar la deformación permanente. Tendría que ver con una rápida degradación de la condición inicial, y podríamos tratar de encontrar el origen de la falla, y podríamos saber o prever la profundidad de rodeos. Y el módulo complejo, bueno, eso tiene que ver con la resistencia que va a tener la mezcla en el diseño del pavimento sobre todo. Y la fatiga, al final de cuentas, va a ser la evolución en el transcurso de los años de esa carpeta, y que va a ser el daño por fatiga o qué tanta vida vamos a esperar en esa carpeta. Bien, yo creo que con esto terminamos.